Amén, amados hermanos, qué bueno estar conectados una vez más. El Señor nos bendice, su gracia sea con nosotros. Y vamos ya hoy día a finalizar en su gracia el libro de el apóstol Pablo a los Efesios, la carta. Pidamos la bendición al Padre. Padre querido, una vez más te damos gracias, rogamos tu bendición, tu gracia bendita, tu poder extraordinario para poder compartir este último tema del libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Te amamos, Dios, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada hablamos, hermanos, de ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, hacernos tener musculatura espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y había que tomar una armadura. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de eso. Y nos habló el apóstol que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra agentes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y de ahí entramos, ¿no es cierto?, que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, porque los días no son buenos, son malos, y habiendo acabado estar firmes. Y después Pablo nos dice entonces que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, ponernos los zapatos del Evangelio de la paz, acorazarnos primero con la coraza de justicia divina y tomar el escudo de la fe. Pensamos también en el verso 20 que seguramente Pablo vio esta imagen del soldado al cual él estaba encadenado y vivía constantemente ahí. ¿Ya? Seguimos entonces hoy día con la armadura de Dios. ¿Ya? Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un escudo, o sea, un casco, ¿no es cierto? Un casco. Dice que los soldados más antiguos tenían como una gorra de cuero, ya, con algunos metales, y algunos le ponían una plumita ahí. Algunos piensan para identificar el ejército al cual pertenecían, ya. Pero cuando la salvación, hermanos, el cristiano camina en salvación. El cristiano, cuando viene a la salvación, entra a tener esperanza, ¿verdad? Lo que Pablo dice en Romanos 5, que la esperanza no nos avergüenza. Nos habló cuando estudiamos Filipenses, nuestra ciudadanía no está acá, sino que está en el cielo. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creen también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes estén conmigo. Entonces, hermanos, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades de la vida, donde más se da, fragua la lucha, es aquí en la mente. Ahí. Entonces la mente debe ser guardada, debe ser cubierta. Primero la mente debe ser renovada o transformada. Ya lo hablamos cuando estuvimos en el capítulo 4, y renovado en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 12, y transformaos, ¿verdad? Dice Pablo, la renovación, también habla ahí el apóstol. Ahora, es muy importante esto, hermanos, porque uno debe saber dónde está nuestra mente. Nuestra mente debe estar en las cosas de Dios, debe estar en el cielo. ¿Ya? Pensar en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Me parece que Pablo dice en Colosenses eso. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Entonces uno debe tener su mirada puesta allá, en el galardón. O sea, debe tener esperanza. Entonces la esperanza, este yelmo de salvación, nos protege contra el desánimo, contra el deseo de rendirnos. Eso es. Nos da fuerza, nos da esperanza. Un cristiano que no tiene esperanza, hermano, se va a rendir. A mí me gustan mucho algunos himnos. Yo estuve por años, no por años, sino un año y medio seguramente compartiendo
en una iglesia, una pequeñita iglesia pentecostal ahí en Potrerillo, la tercera región, donde aprendí cosas muy buenas, aprendí el sacrificio, aprendí la oración con todo ahí, ya, como dice mi pastor, esa oración lloradita. Eh, Estuve ahí, pero unas cosas que aprendí fueron varios himnos. Y varios de esos himnos antiguos, yo saco cuenta ahora, están llenos de esperanza en la eternidad. ¿Por qué es eso? Pues obviamente porque es una verdad bíblica, sí, pero también porque mucha gente que escribió esos himnos fueron momentos difíciles, complejos de la vida, donde la esperanza está allá. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. De mi alma perdida entre la pobreza, solo Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Ahora, cuando una persona que vive en miserias, que quizás se le derrumbó toda su parte económica, hermano, canta eso, canta esperanza. Si el diablo le tocó ahí, el enemigo tocó esa área, canta esperanza. Es lo que dijo el santo, ¿no es cierto?, Antiguo Testamento, Job. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque sea deshecha esta mi piel, con mis ojos yo veré a mi Dios. Gloria al Señor. Eso es tener el casco de la salvación. Guardada mi mente del desánimo. Amén. Guardada mi mente. Hermanos, una de las armas eficaces del diablo contra nosotros es el desánimo. Yo puedo encontrar un montón de cristianos desanimados, ¿ya? Pero no debería desanimarse si tiene el casco de la salvación. El casco de la salvación dice, mi Dios pues obrará todo para bien. El casco de la salvación le dice eso. Es más, me gusta ver esta parte porque la Escritura dice que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay un texto por ahí que siempre se me pierde, pero que es un texto favorito mío cuando oro de esta manera, porque en las mañanas yo procuro ponerme esta armadura y declaro estas verdades en mi oración. Entonces dice, como están los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en las manos del Señor. A todo lo que Él quiere lo inclina. Creo yo, hermanos amados, que ponerse el casco a la salvación es poner en sujeción y estar rendido al Señor también todos nuestros pensamientos, todo nuestro pensamiento, todo lo que somos, rendidos totalmente al Señor. Aquí está, Proverbios 21, 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en las manos de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Difícil ver eso para una persona que simplemente usa una manguera en su hogar para regar algunas plantas, o abre, ¿no es cierto?, la llave de la ducha o del lavamanos o del lavaplato. Pero cuando yo era muy pequeño, en un lugar donde el agua era muy escasa. Mi padre sembraba porotos, choclos, sandías, y principalmente me acuerdo donde estaba la plantación de porotos y choclos, juntos lo hacía. No sé cómo era eso, pero había matas diferentes ahí. Pero no, y entonces llegaba el agua y mi padre decía que él tenía tendida el agua. Y yo como niño quería hacerle canales al agua. Decía, no, hay que simplemente echarla y ponerla porque ya está destruida. Y la había puesto de tal manera que corría el agua, iba regando cada plantita que había recibía su porción de agua. O sea, mi padre
hermano, había distribuido las aguas, como dice este proverbio, como están el repartimiento, así como mi padre había, voy a leer de nuevo, perdón, se me fue el proverbio. Como los repartimientos de las aguas, mi padre había repartido las aguas, así se iban las aguas por donde él quería que fueran. Así, ¿no es cierto?, está el corazón del rey. Oye, nosotros no somos un rey en ese sentido que habla acá, pero somos reyes y sacerdotes. Entonces, así está el corazón del rey en las manos del Señor, a todo lo que él quiere lo inclina. El corazón, la mente está inclinada a todo lo que sea la buena voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y perfecta. Dios nos ayude a ponernos el casco de la salvación. Amén. Y después el apóstol dice, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces un cristiano debe conocer la palabra. Imagino que una persona, para usar una espada, en primer lugar tiene que ser fuerte, porque las espadas pesan. Y en segundo lugar debe adiestrarse en el uso de la espada. No va a salir a pelear simplemente, quizás se corte el mismo. Si a alguien le pasa un fusil en el ejército, tengo entendido, le enseñan a armar, desarmar el arma, a apuntar bien, ponerle seguro, todo lo que debe, el uso debido de un arma. Hermanos, entonces un cristiano debe conocer la palabra. Debe conocer la palabra. Tristemente, este tiempo, hermano, era presente y muchos tenemos más Biblias que nunca antes en la historia. Usted puede tener un aparato como un smartphone como este y tener decenas quizás de traducciones de la Biblia. Tenemos Biblias de papel, que les aconsejo siempre leerlas así, pues puede ir marcando, qué sé yo, creo que es mejor, hermanos, pero tristemente hoy día hay un analfabetismo muy grande en relación a la palabra. Pareciera que no hay mucho interés en la gente en conocer la palabra de Dios. Y si no conoce la palabra de Dios, usted no tendrá un arma para atacar. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que para ayunar, después dice que fue tentado por Satanás, fue tentado por el diablo. Y cuando viene la tentación que está descrita en el libro de Mateo capítulo 4, ¿qué dice la Escritura? Hermano, dice que apareció el diablo ahí y le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. Lo primero que probó y atacó, hermano, fue la identidad. La identidad. El diablo le interesa quitar la identidad que tenemos, que usted dude de que es hijo de Dios, que usted dude y le hace ver con qué ropa eres hijo de Dios. Entonces, hermanos, le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan, porque tú tienes hambre. Y Jesús le responde y le dice, con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra. Entonces el enemigo lo toma y lo lleva al pináculo del templo, al lugar más alto del templo. Tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará, para que tu pie no tropiece en piedra, no te caiga, no te hagas daño. Usó la palabra el enemigo, porque el enemigo sabe la palabra, pero Jesús lo rebate con la palabra. ¿Qué le dice Jesús? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Lo toma el enemigo y lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si postrado me adorades, porque a mí me ha sido entregado. Sabemos que lo quitó la autoridad a Adán. Entonces Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque está escrito, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. O sea, ¿cómo fue efectivo el Señor, hermanos, en batallar, en pelear, cuando Él estaba tan débil físicamente, pero estaba fuerte espiritualmente? Fue citando la Escritura, la espada del Espíritu. La verdad debe ser trazada,
Pero para trazar la verdad, para usar la palabra, debo conocer la palabra. Debo conocer la palabra. Hay cristianos en Occidente que, hermanos, si le quitamos una Biblia no tendrían nada de palabra guardada en su vida. Nada. Escuchaba un testimonio hace un mes atrás quizás de un pastor que hablaba de una experiencia ¿cómo se llama? En China, ¿ya? En China, donde todavía hay persecución contra los cristianos, y dice que los hermanos le decían que ellos conocían mucho la palabra. Bueno, hubo ruido, parece, donde estaban, y pensaban que llegó la policía y todo el asunto. Y no hay problema, dice, porque podemos ir presos. ¿Y cuántas veces han estado presos? Y cada uno de esos hermanos muchas veces ya había estado preso. Habían viajado mucho para recibir palabra, muchas veces presos. Y ahí le decían que cada vez que ellos que los tomaban, le quitaban las Biblias, todo lo demás, y en la cárcel no habían palabras, no había Biblia, a veces entraban pedacitos de Biblia, de trozos de la Escritura. Y ellos tenían que memorizarlo antes que se la quitasen. Entonces ellos sabían mucho de la palabra, producto de la persecución que tenían. Pero nuestra comodidad, a veces, hermano, hace que casi no leamos la Escritura. La Escritura. Y por eso la iglesia es débil. Por eso la iglesia es débil, porque no conoce la Escritura. Y a veces conocemos la Escritura o queremos interpretar la Escritura a nuestra manera. Y queremos que la Biblia diga lo que yo quiero. Pero hay una verdad central en la Escritura. Hay una verdad central que uno debe buscar, hermano, y no darle tanta vuelta. Si la palabra fue escrita para gente sencilla como nosotros, yo no creo que fue escrita para eruditos. Es más, Pablo dice ahí en Corintios, dice que Dios escogió a lo débil, lo necio, para avergonzar a los que saben mucho. Y mediante la sabiduría de este mundo no se conoce a Dios, dice. No dice perfectamente ahí en 1 Corintios, sino por la locura de la predicación. Entonces la espada del Espíritu debe estar en nuestra mano, sí. Debo saber usarla, sí. Debo conocerla, sí. Hermanos, la palabra. Antes los cristianos se conocían como los hombres del libro. Hermanos, hay que leer la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que ir a los estudios bíblicos, hay que repasar estas enseñanzas que hacemos todos los miércoles. Tenemos que hacerlo para poder ser fortalecidos en el Señor. ¿Ya? Ahora, Pablo viene y algunos piensan que esto es parte de la armadura y otros piensan que no, es la forma de usar, como pelear, ¿no es cierto? Cuando dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces la oración, aquí aparece esta parte, hermanos. Nosotros tenemos que pelear, hermanos, desde la oración, tenemos que batallar desde la oración. Desde ahí, cuando hubo persecución, libro de Hechos, después de la sanación del cojo, ¿qué hace la iglesia? Hermano, ora al Señor, clama a Dios, ruega a Dios, implora a Dios, y ahí pasan las cosas que deben suceder, hermanos amados, y se hace orando. Tristemente también poca gente hoy día ora, poca gente clama, poca gente dedica tiempos a la oración, poca gente sabe suplicar en el Espíritu. Pocos saben velar, pocos estar en perseverancia, pocos interceden hoy día. Son pocos. Los conciertos de grupos cristianos pueden estar llenos, se pagan grandes cantidades de dinero para eso. Porque, hermanos, somos, nuestras emociones son alcanzadas, nos sentimos muy bien. Y a veces estar en oración no se siente bien, se siente mal. Porque, hermanos, hay batallas también, hay luchas, y ahí se prueba la fe, de saber que no siente nada, pero Dios está ahí con usted, de creerle al Señor.
A veces el diablo lo oprime, pero usted se levanta con poder. Había un asunto ahí en internet que apareció hace un tiempo atrás que me bendecía cuando iba un gatito y decía un cristiano entrando al cuarto de oración. Y cuando salía del cuarto de oración salía un león así. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Hermanos, nosotros los cristianos debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo. No hay ningún tiempo malo para orar. Todos los tiempos son buenos para orar. Todos los tiempos. Va en la calle, puede ir orando. Pero deténgase un tiempo en el día para orar, para clamar, para rogar. Cuando ore, suplique en el Espíritu. Dios ha derramado dones, creemos en las lenguas espirituales para orar también. Gemidos también hay ahí. Todo eso está, hermanos. El potencial del reino, que usted no lo entiende, yo tampoco, pero lo creo. Hoy estamos hablando a gente creyente que le cree a Dios. Amén. No gente que simplemente todo tiene que racionalizarlo. La racionalidad no necesariamente, hermanos, me permite experimentar todo lo de Dios, porque ¿cómo yo razono a Dios? Dígame, ¿cómo lo razono? No puedo razonar a Dios, porque mi mente es demasiado pequeña, mi conocimiento es demasiado pequeño, el conocimiento de Dios es amplio. Y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Amén. Perseverancia, perseverancia, perseverar, perseverar. A veces es fácil empezar, pero terminar es otra cosa. Debemos suplicar por todos los santos, interceder. Pablo es un capo en esto. Pablo es un ejemplo porque él está en la cárcel. Hermano, usted no encuentra queja en Pablo. Usted no encuentra, ay, por favor, excepto cuando quizás vamos a Timoteo cuando está acabando su carrera y dice, todo me han dejado, estoy solo, tengo frío. Que es ahí un poquito, pero lo mínimo, hermanos. Pero generalmente usted ve a Pablo vigoroso, fuerte, orando y clamando por todos, orando por la iglesia, orando por otros cristianos. Amén. Debemos orar por los santos. Hay santos que padecen hoy día, hay santos que sufren, hay santos que están a punto de morir por la causa del Señor y la iglesia debe orar por ellos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hablar, predicar con ganas, con entusiasmo, con deseo, con autoridad, hermanos, el Evangelio de Cristo. Que se abran puertas. Las puertas se abren, hermanos, cuando la iglesia ora, cuando oramos, clamamos. Yo oro al Señor que nos abra otra puerta para ir y plantar otra iglesia en las cercanías o en las lejanías, no sé dónde, pero que nos abra puertas. Y yo creo que Dios nos va a abrir puertas. Oro porque Dios traiga a la gente a los pies suyos. Oro que se use a todos los que saben a predicar la palabra y que esta iglesia se convierta en una iglesia que predique constantemente el Señor. Hay que orar, hay que clamar, hay que pelear la buena batalla de la fe. Verso 20, por el cual soy embajador, como dije, en cadenas. Este embajador no estaba buscando privilegios, ¿verdad? No estaba buscando puestos de dignidad humana, así que lo aplaudieran. Él es un embajador, pero está encadenado, hermano. Pero aún en las cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Muy bien. Y ahí termina todo el asunto de la carta. Recordemos que esta carta no es una carta que tiene saludos personales al principio y tampoco los tiene al final. ¿Ya? Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y ahí da la conexión de lo que había entre ellos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Estos personajes son los que aparecen dentro de la boca de Pablo, hermanos. Indudablemente que era un asociado de Pablo. También mencionaban otras cartas. Pareciera que él era como un mensajero de Pablo. Era como un enviado apostólico, un comisionado apostólico, quizás. He escuchado ese término alguna vez, ¿ya? Pero este Tíquico era un hermano amado
pero era un fiel ministro, un fiel servidor en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo. ¿Para qué? Para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, él le manda noticias, le dice esto, pero que sus corazones sean consolados. Y ahí quizás nos da una muestra un poquito de cercanía más con esta gente. Paz, paz, sea a los hermanos, y amor, con fe de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Aquí hay 4 palabras que creo que son de las más fundamentales dentro de la vida cristiana. Paz. Un cristiano debe tener paz porque tiene paz para con Dios. Amén. Y debe tener paz y ser un agente de paz también entre sus pares. Un cristiano debe ser eso. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El cristiano debe tener amor. Nuestro cristianismo es tan grande como sea nuestro amor. Si no soy capaz de amar, difícilmente puedo llamarme cristiano. Porque el Espíritu de Dios derramó su amor en nosotros. Que nos fue dado ese amor por el Espíritu Santo que os fue dado, dice el apóstol en Romanos capítulo 5. Después dice, ese amor debe ir con fe, ¿ya? La fe también. La única manera de agradar a Dios es con fe, ¿ya? Y Pablo lo dice en Corintios también, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Aquí no aparece la esperanza. Y la otra palabra tremendamente importante desde mi perspectiva es la palabra gracia. El que tiene la gracia de Dios lo tiene todo. El que tiene la gracia de Dios, hermano, tiene todo. Porque tiene la línea de bendición directa con Dios. ¿Qué más puede esperar un hombre que no sea hallar gracia delante del Señor? Así termina Pablo esta carta. Pablo escribe esta carta desde la cárcel, ¿ya? Desde la cárcel. Y escribe y entra, hermano, esta carta maravillosa, extraordinaria. Como dijimos al principio, no tiene saludos personales. Nos extraña eso, porque si es para los efesios, Pablo estuvo mucho tiempo con ellos, pero no sabemos por qué ocurre eso. Al final, en cierta forma, da lo mismo. Lo importante es que tenemos este material tan maravilloso, tan extraordinario, inspirado por el Espíritu. Y Pablo nos habla de las bendiciones, de que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que hemos sido adoptados hijos de Dios, que tenemos herencia y a la vez somos herencia de Cristo, que, hermanos, que nosotros debemos conocerle a Él, ¿no es cierto? Habla de la supereminente grandeza de su poder, cuando habla aquí el capítulo 15, que Él ora para que haya espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor, ¿ya? Y cuál, ¿no es cierto?, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, ¿ya? Ese poder que resucitó a Jesús y después hace que ese poder, estoy haciendo un resumen, por donde nos transitamos con Pablo, el capítulo 2, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, estábamos sujetos a desobediencia, pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Aleluya, maravilloso, extraordinario. Y no solo eso, sino que no somos salvos por gracias, pero por obras, pero no somos salvos por obras. Pero cuando somos cristianos, tienen que haber obras, y esas obras Dios las preparó de antemano para que usted anduviese en ellas, porque usted es una hechura suya, creado en Cristo Jesús, una creación primorosa, maravillosa. Qué extraordinario, hermano. Pablo nos guió, ¿no es cierto?, cómo Dios hace de los dos pueblos uno solo.
Hay muchos mensajes hoy día por ahí por internet, pero la Escritura a nosotros nos dice, Nuevo Testamento, no le pida, hermanos, a un judío que no se ha convertido al Señor, que pueda entender el Nuevo Testamento. No lo va a hacer, no lo va a hacer, hermano, no lo va a hacer. Pero Pablo nos dice que Dios, hermano, tenía un misterio escondido. ¿Y cuál es el misterio? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios no tiene dos pueblos, tiene solo uno. La iglesia no reemplaza a Israel, no la reemplaza, porque Israel, ¿no es cierto? Somos, ¿no es cierto?, un pueblo nuevo. Dios tiene un plan con Israel que tiene que trazarlo, pero cuando Israel se convierte pasa a ser parte de la iglesia, lo que yo puedo entender, ¿ya? Entonces, la iglesia compuesta, ese pueblo compuesto de gentiles y judíos, es el pueblo de Dios, no solo de judíos, no solo de gentiles, o una iglesia gentil y otra iglesia judía. No. Dios tiene solo una. Amén. Nos habló del amor, después nos habló de la unidad del Espíritu, Pablo, y nos habló del equipamiento que Dios hace a la iglesia con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la finalidad de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos crezcamos y lleguemos a la unidad del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hermanos, ¿creemos en los 5 ministerios? Sí, lo creemos. No creemos que no creemos eso. No estamos enfermos de, como alguien dijo, de apostolitis. No estamos enfermos de eso. Creemos que hay niveles y gracias de Dios extendidas, maravillosas y extraordinarias, de la cual la iglesia se nutre para ser edificada, y la iglesia debe ser edificada para que la iglesia haga la obra. Termina Pablo la parte doctrinal y en el capítulo 4, verso 17, empieza a ver la parte práctica, porque para Pablo no era solo conocimiento, demostrar revelación y revelaciones. Hay que practicar. Hay gente que solo está queriendo, hermano, buscar y debatir y pelear. El Evangelio no es para eso. El Evangelio es para vivirlo. El Evangelio es para ser transformados, cambiados por el poder de Dios y llevar esas alegres nuevas de bendición a un mundo perdido. Hermano, y para ese mundo perdido necesitamos también nosotros estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que traer esa vida maravillosa que va a afectar toda nuestra vida. Hermanos, va a afectar su vida matrimonial, va a afectar su vida parental, de padres, va a afectar su vida como obrero o como empleador. Todo. David, lo estuvimos estudiando. Y por último, Pablo nos dice, hermanos, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y hay que estar cuidadoso, ¿no es cierto? Porque el diablo anda buscando, ¿no es cierto?, a quién devorar. Pero un hombre sabio, un cristiano sabio, tiene que tomar musculatura, hacerse fuerte, hacerse firme. Amén, activarse los músculos espirituales para estar firme y ahí tomar toda la armadura y pelear, hermano, a través de la oración, a través del clamor, a través del ruego, sabiendo que Dios escucha nuestro clamor. Amén. Y ahí Pablo se despide y también le damos finalizado este tiempo maravilloso de esta carta extraordinaria. Léala, siga estudiándole, siga sacándole provecho, aplicaciones a su vida, de tal manera de crecer en nuestra santísima fe. Padre bueno, muchas gracias por poder haber tenido estos meses de haber estado leyendo esta carta junto a mis hermanos, tratando, Dios, de entender, comprender todo. Dios, yo te pido que el Espíritu y la sabiduría y la revelación esté con cada uno de nosotros para poder entender y comprender cuál es la esperanza que tú nos has llamado. Que en medio de las dificultades de la vida, Señor, nosotros podamos tener fe y podamos tener el casco que nos da esperanza. Dios, porque nuestra ciudadanía no está acá, está en la eternidad. Podemos perder todo acá, Dios mío, pero Señor, vamos hacia allá. Vamos a heredar lo que tú conquistaste para nosotros. Te amamos, querido Dios, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo cariñoso, amados hermanos. Dios les bendice y nos encontramos ahí para estudiar otro segmento de la Escritura los días miércoles. Un abrazo, bendiciones.